Hola estudiante, en videos anteriores trabajamos el tema las formas de gobierno y dedicamos un video entero a la democracia, explicando su origen y características esenciales. En esta ocasión veremos formas de gobernar totalmente opuestas a los principios y derechos democráticos. ¿Estás listo? En los estados de derecho existen normas que reglamentan cada uno de los aspectos democráticos y detallan el funcionamiento de las instituciones de gobierno. Por ejemplo, ¿qué funciones cumple cada una? ¿Cómo se elige a las autoridades? ¿Cuánto duran en su cargo? ¿Qué requisitos deben cumplir para ser electas? ¿Cómo se elaboran las leyes? ¿Qué derechos y garantías se reconocen a las personas? Todas estas normas se encuentran en las constituciones de cada estado. Protegen a las personas y sus derechos garantizando una participación política y ciudadana respetuosa. Incluso en las elecciones, cuando a través del sufragio los ciudadanos votan a sus representantes, estamos cumpliendo muchas normas que cuidan el debido proceso electoral, hecho por el cual los gobernantes gozan de legitimidad, es decir, cuentan con la aceptación de la población. Pero cuando un gobierno obtiene y ejerce el poder sin la aceptación del pueblo y sin cumplir las normas constitucionales, se trata de un gobierno de facto o de hecho, porque es opuesto a un gobierno de derecho. Por lo tanto, son gobiernos ilegítimos. Estos limitan o cercenan los derechos y garantías de las personas e ignoran los principios democráticos. Como resultado, restringen o eliminan la participación política de la ciudadanía. Reemplazan las autoridades elegidas por el pueblo por personas que no lo representan y por lo tanto gobiernan en interés propio. Cierran el Congreso de la Nación y suspenden todo tipo de elecciones. Intervienen la actividad judicial, condicionando o reemplazando a los jueces en su rol de aplicar la justicia. En resumidas cuentas, se atenta contra el principio republicano de gobierno, se elimina la división de poderes y se concentra el mismo. ¡Qué mal! Además, prohíben la actividad de los partidos políticos, de los sindicatos y de los centros estudiantiles, entidades que sostienen y defienden intereses y derechos de los ciudadanos, trabajadores y estudiantes. Reprimen y persiguen toda forma de participación ciudadana con el fin de ejercer el poder sin oposición, de manera autoritaria, para lo cual restringen o eliminan las libertades individuales. Imponen toques de queda. ¡Tengo derechos! ¡Cállate! Estás arrestado por salir después del toque de queda. Modifican los planes de estudio y contenidos dictados en las instituciones educativas. Prohíben las reuniones públicas y cualquier otro espacio de diálogo o reflexión que puedan dar lugar a ideas, consideradas peligrosas para el régimen usurpador. ¿Tienes algo que decir, ciudadano? Los gobiernos de facto son, por lo tanto, la negación de la democracia. Pero, ¿cómo toman el poder los gobiernos de facto? A través de un golpe de Estado, es decir, un acto llevado a cabo por un conjunto de personas quienes destituyen y reemplazan a las autoridades elegidas por el pueblo. Muchas veces, estas personas forman parte del mismo Estado. Generalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas o sectores que cuentan con el apoyo de parte de la sociedad civil u otros grupos de poder, hecho que les facilita imponer su voluntad, incluso por la fuerza, dado que ya poseen armamento y recursos del propio Estado. Por esta razón, los golpes de Estado son llamados golpes militares o cívico-militares. Pero no siempre suceden de manera violenta. A veces, para tomar el poder, los golpistas desgastan los gobiernos a partir de exagerar o exaltar circunstancias conflictivas del contexto económico o social, agravando la percepción de la crisis en la comunidad, o bien empleando algunas artimañas para desestabilizar el mercado, medidas por las cuales se aseguran de que aumente el descontento popular,
deslegitimando a las autoridades electas y a las instituciones del Estado. Incluso pueden forzar una intervención extranjera. Estoy feliz de tenerlos en el En coloso. síntesis, podemos reconocer los siguientes tipos de golpe de Estado. Golpe militar. Son los golpes de Estado en los cuales las Fuerzas Armadas toman el poder y son el grupo más importante de coalición golpista. En estos casos, la Constitución queda suspendida y se prohíbe la actividad política en cualquier ámbito. Todas las instituciones existentes quedan bajo control militar y son los jefes de dichas fuerzas quienes eligen al presidente y toman todas las decisiones. Golpe de mercado. Durante el golpe de mercado, en vez de tropas y aviones, se utiliza el mercado financiero y la economía como armas. Corridas bancarias, suba del dólar, aumento de precios, pero el intento de desestabilizar el gobierno no solo se observa en la economía, sino también en la calle. Incluye saqueos y movilizaciones de sectores marginados bajo la dirección de grupos políticos que buscan crear una sensación de descontrol y pérdida de orden. La combinación de ambos, descontrol económico y desorden social, produce la pérdida de legitimidad del gobierno, pues los ciudadanos ya no confían en que puede resolver la crisis económica y garantizar el orden social. Esto es por la seguridad de tu familia y constituyentes. Nos necesitas, no lo olvides. Autogolpe de Estado. Significa que un presidente que había sido elegido por la vía democrática realiza un golpe para quedarse en el poder, suprimiendo el Congreso y el Poder Judicial y suspendiendo las garantías constitucionales de la población. Un gobernante podría recurrir a un autogolpe porque sabe que puede perder en las próximas elecciones o porque tiene prohibida por ley una nueva reelección. Una vez instalados en el poder, los golpistas crean dictaduras, formando gobiernos autoritarios o totalitarios. En ambos encontraremos los aspectos o políticas negativas enumeradas al comienzo de este video. Sin embargo, en los totalitarismos, los daños provocados a las personas y la violencia de sus políticas van mucho más lejos, implementando el terrorismo de Estado, es decir, el uso sistemático por parte de un gobierno de métodos ilegítimos con el fin de imponer obediencia a la población a través del miedo y el terror. En el próximo video explicaremos más a fondo las dictaduras, diferenciando autoritarismos de totalitarismos. A continuación te dejo un cuadro comparativo entre la democracia y el autoritarismo. Si necesitas tiempo para leerlo más en detalle, recordá que podés pausar el video cuando necesites. Espero que esta información te sea útil. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!